I love being a playwright. Me encanta ser dramaturgo. It's a really good job. Es un trabajo maravilloso, I've done lots of really shit jobs in my life. porque en la vida he tenido muchos trabajos que han sido realmente malísimos. This is definitely the best job I've had. Pero este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. I was a door-to-door salesman for a catalogue. Yo trabajé vendiendo de puerta en puerta, vendiendo un catálogo. I was a disc jockey in a mobile disco company in the suburbs of Edinburgh. Trabajé como disc jockey en los suburbios de Edimburgo. I played bass in an alt-rock post-punk country band. Oh, good luck. Tocaba el bajo en una banda de rock. Punk. I managed bars. También trabajé en un bar como I worked gerente. in cafes. Trabajé en un café. I was a school teacher for 3 years in high school in the working class area of East London. Trabajé también como maestro en una de las partes de Londres que son como más pobres de Londres. Por 3 años trabajé como profesor de colegio. Gosh, that was a long one. Sorry, I forgot a word. I have to find it. And all the time, all I wanted to do was be a playwright. Y lo único que realmente quería hacer durante todo ese tiempo era ser dramaturgo. And having come here and found this position, I really want to keep it. Y ahora que he logrado lo que quiero quedarme aquí, quiero seguir haciendo lo mismo. I don't like writing for film. No me gusta escribir para películas. I'm not very good at it. Aparte no lo hago muy bien. I like writing for television even less. Tampoco me gusta escribir para la televisión. De hecho, me gusta menos. And I'm even worse at it. Y lo hago peor todavía. But it's hard to make a living as a playwright in the UK. Pero es difícil ganarse la vida escribiendo para obras de teatro en el Reino Unido. And harder still to sustain a working life solely born out of the creativity of original ideas. Y además es muy difícil poder mantenerse en la vida con un trabajo que nace solamente de las ideas creativas. I'm 47 now. Tengo 47 años. When I was about 39, Cuando tenía unos 39, I was very aware that the working life of most playwrights in the United Kingdom estaba muy consciente de que la mayoría de las personas y el trabajo que hacen los dramaturgos en el Reino Unido followed a very similar pattern, tenía un patrón muy similar. which is that they do their best work in their early to mid 30s. Y es que sus mejores obras los producen al principio, cuando tienen como 30, 35 años, And then from their late 30s through their 40s y entre los 35 a 40 y tantos is a process and pattern of repetition, hay un proceso y un patrón de repetición, cynicism, cinismo, increasing cultural redundancy, redundancia cultural and total despair. y desesperación total. I really wanted to avoid that. Y realmente es lo que quiero evitar. So, I did a thing where I met 4 British playwrights Entonces un día decidí reunirme con 4 dramaturgos británicos, who had continued to make great work into their 50s and 60s and 70s even. personas que habían continuado a producir cosas muy buenas cuando tenían 60, 70 años, inclusive después de los 50, 60 y 70. Without writing for television or film and just writing for theatre. Escribiendo solamente para el teatro, no para la televisión ni para las películas. And I kind of said, I bought them lunch and chatted to them and said, how did you do it? What do you do? How do you do it? Así que fuimos a almorzar y les pregunté cómo lo hacen. And I got some great ideas from them. Y ellos me dieron unas ideas magníficas. They told me to collaborate with other artists. Me dijeron que colaborara con otros artistas, Don't only draw it from my own imagination and my own stories. que no solo tratase de trabajar con mi propia imaginación y mis propios cuentos. They told me to write in other forms, Me dijeron que escribiera en distintas formas, to write opera, to write musicals, que escribiera musicales, ópera, to write English language versions of plays written in other languages. You know, and I've written versions of Chekhov plays or Brecht, or I never know how to pronounce that name. Do you know how to pronounce that name? What language is it? Brecht. Brecht. German. No. How do you pronounce Brecht? Brecht? También me Yeah, dijeron I'm que not very good escribiera, at
So I can't even say his fucking name, but I've done one of his plays. I've done. Entre las ideas que me dieron fue que escribiese distintas obras en distintas voces, por ejemplo. Y una de las cosas que podía hacer era escribir en inglés obras que son típicas de otros idiomas, como el Brecht, Yeah. entre otros. Very good. And then another writer told me that I should think about writing adaptations. Y otro escritor me dijo que pensara sobre poder escribir adaptaciones. So I'm not generating character or situation or story, Así que no estoy teniendo que generar lo que es un personaje, el cuento, but thinking in a purer way sino que pienso de una manera más pura about the language of theatricality. sobre el lenguaje del teatro en sí. And that was very exciting to me. Y eso me emocionó muchísimo. And then about 3 months later, after that lunch, Y 3 meses después de ese almuerzo, I had a phone call at home me llamaron a la casa from a friend of mine who is a novelist un amigo mío que escribe novelas, called Mark Haddon, que se llama Mark Haddon. who'd written a book. Y había escrito varias novelas. One of the books, which is one of the best-selling books in the world, was The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Y uno de los libros que ha sido un bestseller a nivel mundial ha sido este libro del curioso incidente del perro a And medianoche. he asked me if I'd adapt it for stage, Y me pidió que lo adaptara para el teatro. and I told him I would. Y le dije que lo haría. I told him I would for several reasons. Y tuve varias razones por decirle que sí. Because I liked him. Primero, me cayó bien el señor. He told me that he couldn't do it. He couldn't make the adaptation himself. Me dijo que él no lo podía hacer, que él no podía hacer la adaptación él mismo. For the same reason, he said that a surgeon is not allowed to operate on their own child. Me dijo que por la misma razón que a un cirujano no se le permite operar en su propio hijo. Because they're too close. Están demasiado cerca. He felt too close to the material to make the adaptation. Se sentía demasiado cerca al material para hacer esta adaptación. He said he trusted me Y dijo que confiaba en mí because I have a heart of flint. porque tengo el corazón hecho de un metal interesante. Some Flint like is stone. steel, yes, Sí, stone, yeah. sí, porque yeah. tengo el corazón de piedra. Yeah, some people when they read his novel find it sentimental Algunas personas cuando leen su novela piensan que es sentimental or purely uplifting. o que es algo que los levanta, los hace sentir bien. And he'd read my other plays. Y él había leído las otras obras que yo había hecho He knew I wasn't going to find that. y él sabía que yo no iba a hacer eso. And I said I would because I wanted to make adaptations Y le dije que lo haría porque quería hacer esto de las adaptaciones and because I wanted to write something that my children could come and see. y me gustaría escribir algo que pudiesen ver mis propios hijos. I'd never done it before. I didn't know how to go about doing it. Este es un proceso que no tenía la menor idea de cómo comenzar a hacerlo. I had an instinct about two approaches. Tenía un instinto de tener 2 tipos de enfoque. I think the difference between a dramatist and a novelist La diferencia entre un dramaturgo y uno que escribe novelas, is that while a novelist might concern themselves ya que el escritor de novelas se puede estar preocupado de lo siguiente, with thought el pensamiento or feeling o el sentimiento, or observation la or observación memory, o bien un recuerdo, the dramatist el dramaturgo concerns themselves only se preocupa with behavior, solamente del comportamiento, the things that people do to one another. lo que las personas se hacen entre sí. Mark's book is a beautiful insight into the mind of a 15-year-old. Esto nos permite ver muy bien, de una manera muy hermosa, la mente de un joven de 15 años. It's funny and it's dark and it's strange and magical Es gracioso, es mágico y es extraño. and full of all those things that a dramatist needs to ignore. Y está llena de todas esas cosas que un dramaturgo debe ignorar. Thought and observation and memory and reflection. Pensamiento, observación, un recuerdo y, pensamiento y observación. So I went through the book and I listed all the events, all the things that Christopher did, made a very dry document. Así que lo primero que hice fue tomar la novela y hacer un documento muy seco con todas las cosas que Christopher hacía durante la novela. Christopher's the boy at the heart of the novel and at the heart of the play. Christopher es el protagonista de la obra. And I built a structure for the play around only those incidents of behavior. Así que construí una estructura
alrededor de esos comportamientos y solamente alrededor de los comportamientos. And then the second thing I did was I went through the book Y luego miré todo el libro and I directly typed out y escribí a máquina all the direct speech. todos los diálogos directos. Because I had an instinct that there must have been moments that Mark, the novelist, decided he wanted his characters to affect each other so directly that he had them speak out loud to one another. Porque tuve el instinto, el pensamiento de que Mark, el autor de la novela, quería en ciertos momentos que los personajes se hablasen directamente y dijesen estas cosas directamente. And I built a skeleton script out of that direct speech. Así que con esos diálogos directos escribí una especie de esqueleto de cómo iba a ser la obra. And married it to my structure of events in the play. Y luego lo uní, lo casé con la estructura de los eventos de la obra. I'll finish before I open the floor to you En un momento les voy a dar la palabra a ustedes, a vosotros, with an observation about how writers choose the material that they're going to adapt. pero quiero terminar con una observación de cómo los escritores escogen el material que van a adaptar. I think it's often more unconscious or intuitive than Creo- we ever know. Creo que es mucho más inconsciente o bien intuitivo de lo que uno mismo se da cuenta. That every physical material in the universe Cada material físico del universo has a resonant frequency, tiene una frecuencia de resonancia. and that if a note is played at a particular resonance, Y si se toca particular una nota frequency, a una frecuencia determinada, then the material will shake. el material va a comenzar a moverse. This is how opera singers can smash glasses by, singing at a certain pitch. Por eso es que los cantantes de ópera pueden hacer que se rompa un cristal cuando cantan con un tono determinado. Or how in East London, the area where I live, there are certain boys who have music in their cars that literally make the street shake. O en el este de Londres, donde yo vivo, hay unos jóvenes que tienen en el coche el ruido del bajo que hace que toda la calle esté tambaleando. And I think there are I've been asked to adapt lots of novels for stage. Y me han pedido que adapte muchas novelas para el teatro. Very, very few of them make me shake. Y hay muy pocos que me hacen a mí temblar. But the curious incident of the dog in the night time makes me shake. Pero esta novela me hace temblar. Themes that I've written in my original plays, Punk Rock, Harper Reeg and other plays, Los temas que he escrito en las otras obras que he hecho, como Punk Rock, entre otros, are deep in Mark's novel. están muy profundos. Estos temas están muy profundamente dentro de la novela de Mark. The mother who can't bear being a mother anymore. La madre que ya no aguanta ser madre. The possibility of empathy when empathy is impossible. La posibilidad de sentir empatía cuando la empatía es imposible. The spectre of London. El fantasma de Londres. And they're all things that Mark's writing about. Y son todas estas cosas de las cuales escribe Mark. He's a very different person to me. Es muy distinto a mí. He never swears. Nunca dice I groserías. swear all the time. Yo digo tacos todo el tiempo. But we had that in common. Our frequencies resonated with each other. Pero tenemos eso en común, que nuestras frecuencias resonan y vibran en el mismo nivel. As a playwright, I tend to write dialogue Como dramaturgo, tengo tendencia a escribir diálogo very late in the process. al final del proceso. It tends to be the last thing that I do when I'm making a play. Tiende a ser lo último que hago cuando estoy creando una obra o haciendo una obra. Can I set you an impossible task? Do your best, I'll do my Yeah. best. The spelling of the word playwright in English is very interesting to me. You're gonna give me a spelling test? Yeah. No, I'm not. Ok, me está pidiendo a mí que haga algo, pero la palabra playwright en inglés tiene una ortografía muy extraña, Because the noun right, porque lo que es la palabra write in the compound noun playwright, dentro de playwright en inglés does not stem from the verb to write. no viene del verbo escribir, play o write, to write. I'm not a writer. Yo no soy un escritor. The noun right Lo que es la palabra write stems from a verb which means to shape or to make. viene de un verbo que significa formar o hacer, So just like a shipwright, al igual como alguien que, la palabra en inglés shipwright, que es como hacer barcos.
as wrought a ship. como de la palabra que tiene que ver con la fábrica de barcos. A wheelwright has wrought a wheel. O cuando se hace con este verbo en inglés una rueda antes, cuando hacían las ruedas para las carretas. So a playwright has wrought rather than written a play. Así que la palabra playwright en inglés, más bien como que lo ha hecho como quien hiciese una rueda o algo con las manos y no necesariamente escribir con un bolígrafo o con una pluma. I think it can be a real mistake to start writing Y creo que puede ser un gran error comenzar a escribir enseguida, too soon. demasiado pronto. So I try to delay it. Así que trato de demorarlo. I spend a lot of time working on a play, just mulling, just thinking. Paso mucho tiempo cuando estoy trabajando y lo único que estoy haciendo es pensar. I talked to a peer of mine, the brilliant English playwright Jez Butterworth, about this recently. Hablé con Jess Butterworth, quien es colega mío. He told me that he knows an idea is good enough for a play Él me dijo que sabe que una idea es suficientemente bueno para una obra de teatro when it's lived with him for 15 years. cuando ha vivido con él, cuando esa idea ha vivido con él por 15 años. And, I don't leave it 15 years. Yo no lo dejo 15 años, por supuesto, But I really like that period when you get an idea and then you don't do anything. pero me encanta ese periodo cuando a uno le llega una idea y luego no haces nada. It's kind of parked in the back of your head. Queda como estacionado en la parte de atrás de la cabeza And you go about with writing other plays or taking the kids to school. or y haces walking the otras dog, cosas, sacas a pasear al perro, llevas tus hijos a la escuela o escribes otras cosas. Coming to Madrid and seeing dear friends and kind of watching their plays. Vienes a Madrid, ves a tus amigos y But ves then- las obras de teatro. Then the next stage for me will be a research stage, and I love that. I love that. Y I love luego- the research stage. Lo que voy a hacer enseguida va a ser la investigación y me encanta la investigación When profundamente I'll be watching films which are related to the play that I want to write. porque voy a ver películas que tengan algo que ver con la obra que quiero escribir. Reading novels, Voy a leer otras novelas, reading poetry, poesías, listening to music, escuchar música, looking at art, miro obras de arte, going to places to like explore places visito lugares y los exploro with my notebook and my dictaphone on my phone, con mi dictáfono and just making notes. I fill notebooks. y tomo muchas notas, las escribo a mano, lleno cuadernos completos, Not dialogue, just notebooks of ideas. que son sencillamente ideas sin ningún tipo de diálogo. Love that bit as well. Y esa parte me encanta muchísimo. And then after time, I go back to the notebooks and I search through them looking for character. Y luego, después de un tiempo, vuelvo a coger todos esos cuadernos y los miro con mucha atención y busco a ver dónde están los personajes. And I develop the character and their history and their life. And then the hardest bit, the really hardest Y desarrollo el personaje, la historia y su vida. Y la parte más difícil bit is finding their desire, es conseguir cuál es su deseo, the things that they want. lo que el personaje quiere. Humans, I think, are defined to a degree by the things that they want out of their life under the shadow of their consciousness of their mortality. Los humanos nos definimos por las cosas que queremos en la sombra de nuestro inconsciente o subconsciente, de la sombra de nuestra mortalidad. We're like the monkey who knows it dies. Somos como un mono que tiene conciencia de que va a morir. And knowing that it dies, it desires. Y como sabe que va a morir, entonces desea. Knowing it dies, it tells stories. Y como sabe que va a morir, cuenta cuentos. And that's what I find next. Y esto es lo que voy a hacer a And I continuación. love that bit as well. Y esa es la parte que también me encanta, me And encanta. then there'll be a bit which is very dry or mathematical, and it's about planning this play. Y luego hay una parte seca que es matemática que tiene que ver con la planificación de la obra. Which scenes, where are they, when are they? ¿Cuáles son las escenas? ¿Cuándo van a ver tal cual escena? ¿En qué momento? And I love that as well. Y eso también me You see what encanta. I'm doing with this? Ya now, sabe lo que estoy haciendo, ¿no? Ya, ya. But I think the dialogue probably, then I'll write the dialogue. Y luego, después de todo eso, escribo el diálogo. But my favorite bit, the bit I most love, is when you La parte que más me gusta, mi parte favorita, give the play to somebody else, es cuando se le puede dar la obra a otra persona, to give it to a director, to give it to an actor. a dárselo a un director, dárselo a un actor. And the thing, I think theatre, regardless of the darkness of the difficulties of the subject of a play,
Creo que el teatro, no importa cuán difícil o cuán oscuro sea el tema de la obra, is a fundamentally optimistic art form es una forma de arte que fundamentalmente es optimista, because it's built on collaboration. porque se construye a través de la colaboración. It's built on the possibility that human beings together are better than the sum of their individual parts. Está construido sobre la idea de que los seres humanos somos mejores cuando estamos juntos y somos mucho mejores que la suma de nuestras partes individuales. You know, it's built on trust. Y tiene que ver con la confianza. At a time now throughout Europe, throughout the USA, when trust and faith in other people it's suddenly become a politically radical position to take. En Estados Unidos y en muchas partes de Europa, el confiar en los demás, confiar en otras personas, se está convirtiendo en un punto de vista políticamente como radical. And to have faith in those people and have that faith rewarded is the best moment. That's the Pero best moment. tener fe en las personas y que esa fe realmente cunda frutos es algo que realmente me hace sentir maravilloso. On why the adaptation is being made. Creo que depende de por qué se está haciendo la adaptación. I think a lot of adaptations are possibly made for the wrong reason. Creo que muchas veces se hace una adaptación por la razón equivocada. I think if you make an adaptation from a novel or a film, I guess, Si se hace una adaptación de una novela o de una película, because you think it might make a lot of money, porque se piensa que se va a ganar mucho dinero, then you're doomed. y ahí ya está condenado a morir. It will be corrosive. Va a ser corrosivo. I think if you, conversely, De manera contraria, if you only make an adaptation of a novel or a film because you love the novel or the film, si solamente haces una adaptación porque te encanta realmente esa novela o esa película, I think it will be tremendously difficult. va a ser muy difícil. Pienso que va a ser muy difícil. Because then the process of adaptation just becomes a kind of heightened process of reading. Porque el proceso de adaptación se vuelve como un proceso de lectura mejorada o más intensa. I think you need to make an adaptation Creo que para hacer una adaptación, because as the person adapting, the adapter, creo que el adaptador, el que está haciendo la adaptación, finds a dramatic life in the novel encuentra una vida dramática dentro de la novela that she or he wants to realize on a stage in a theatre with an audience and with actors. que el adaptador quiere realizar en el teatro con una audiencia y con actores y actrices. There are many, many novels that I've read that I love Hay muchísimas novelas que he leído y que me encantan, that I wouldn't adapt because I don't see that potential for dramatic story in them. y no los adaptaría porque no veo personalmente el potencial de poderlos adaptar y conseguir el cuento, el drama de la obra. But I've made 3 adaptations of novels now, Ya he hecho 3 adaptaciones de novelas, 2 of which haven't been staged yet, but hopefully will. 2 que todavía no se han llevado al teatro, pero esperemos que esto ocurra. And all 3 occasions, it's because I found a story that I wanted to tell, a dramatic story that I wanted to tell in that novel, not just because I loved it. Y en las 3 ocasiones, en las 3 novelas que he adaptado, es porque he conseguido un cuento dramático que yo quería contar. Y no solamente porque me agradaba tanto la novela. I've made now, I think, 8 new English language versions of plays that were written in languages other than English. A la fecha ya he adaptado 8 obras al inglés que han sido escritas originalmente en otro idioma que no sea inglés. Ibsen's A Doll's House, you don't need to list all these. Okay, la lista lo da él. Okay. The Seagull and the Cherry Orchard by Anton Chekhov, Odon von Horvath, Franz Xavier Kreutz. And one of the adaptations was Y una de las adaptaciones Bertolt Brecht and Kurt Weill's Threepenny Opera. era de ópera de Brecht and Cook. Weill. Weill, Yeah, Cook. yeah.
I really love making adaptations A mí realmente me encanta, amo hacer las adaptaciones. and love making versions is what I normally call those versions as opposed to adaptations. Eso generalmente, en vez de llamarlo adaptación, yo lo llamo una versión y me encantan hacer las versiones. When I'm making an adaptation from a novel onto the stage, like with Curious Incident, Cuando hago una adaptación de una novela para el teatro, como es el caso del Curioso, the work is rarely linguistic. el trabajo que hago tiene poco que ver con la lingüística como tal. I love that the work is purely about dramatic structures. Me encanta que el trabajo sea solamente sobre estructuras dramáticas. So in the Curious Incident, Así que en el incidente curioso, 95%, no, 80% of the words, el 80% de las palabras, of the actual words, are Mark Haddon's words. el 80% de las palabras que se utilizan son las palabras que ha escrito Mark Haddon. And I love making versions of other plays from other languages for the total opposite reason. Y me encanta hacer versiones de las otras obras de que están en otros idiomas por la razón contraria. Because all you're dealing then with is language. Porque en ese caso lo único que uno hace, que yo hago, tiene que ver con el lenguaje. My versions are very loyal. Mis versiones son muy I leales don't al original. I don't change character. No cambio el personaje, I don't change structure, no cambio la estructura, situation, ni or la action. situación, ni la acción. Just language. Solamente el lenguaje. And I love the space that affords me to think purely about language. Y me encanta el espacio que me da para poder pensar sencillamente y solamente sobre el lenguaje. And I love that making the version of Threepenny Opera. Y me encantó hacer la versión de Threepenny Opera. I also love translating lyrics into English, También me encanta traducir las letras de una canción al inglés, which was technically one of the hardest things I've ever done. que técnicamente es una de las cosas más difíciles que he hecho, Because with the Kurt Weill estate, porque con el Weill Estate, Kurt Weill, con Kurt Weill, the scansion needs to be identical. hay que identificar, tiene que ser idéntico, The scansion, the scanning, el scanning tiene que ser idéntico, the rhythm, el ritmo, the rhyme structure, la estructura de la rítmica tiene que the- ser idéntica, the meaning has to be identical, el significado también tiene que ser idéntico, but it's got to be in English. pero todo eso tiene que estar en And it's gotta be inglés good. y tiene que ser bueno. So it's like a really hard crossword puzzle. Es muy difícil, es como hacer un crucigrama, muy difícil. Each song would take me about a day. Y cada canción me tomaba todo un día, But I love doing it. I love the maths of that, the mathematics of it. pero me encanta hacerlo, es como hacer matemática, me encanta. And Threepenny Opera is interesting because Brecht Y Threepenny Opera es interesante porque Brecht discovered communism while writing Threepenny Opera. descubrió el comunismo en la medida que estaba escribiendo esta obra. At the start of writing the piece, he wasn't a socialist playwright. To the Al same- comienzo no era socialista no era un dramaturgo socialista, lo descubrió mientras lo escribía. And by the time he finished it, he was. Cuando terminó esta obra ya lo era. And the spirit of youth and anarchy and political radicalism is rich in that play. Y el espíritu de la juventud, de la anarquía y del radicalismo político es algo que es muy rico en esa obra. I worry that the Brexit moment is a moment of a country killing itself. Me preocupa que este momento de Brexit es un momento en que el país se está matando a sí mismo. I think the despair and disaffection La desesperación, la falta that, de desafección. that a generation of working class English people Una generación de personas, de trabajadoras de Inglaterra, felt in the peripheries of the collapse of neoliberalist capitalism after 2008, es lo que han sentido con el colapso del neoliberalismo en el año 2008 which left their lives redundant and confused, y dejó sus vidas redundantes y confusas. was preyed upon Y esto se utilizó, by a small number un grupo pequeño de personas utilizaron esto, of absolutely free market capitalists de capitalistas de mercado libre pero absoluto, radicales, who lied to them
y les mintieron about what Brexit would mean sobre lo que iba a significar Brexit, when what this small group of people wanted all along y lo que este grupo de personas, lo que ellos realmente querían todo este tiempo, was to turn Britain into the Singapore of Europe, era convertir al Reino Unido al Singapur de Europa, with deregulated economic structures, con una estructura económica desregularizada, massive tax cuts for corporations. y bajar los impuestos para las corporaciones. I think it was one of the great political lies of my lifetime, Creo que ha sido una de las grandes mentiras políticas de mi vida and it breaks my heart. y me rompe el corazón. I have no idea what's going to happen. No tengo ninguna idea de lo que va a ocurrir.